Nuestro planeta está repleto de misterios. Desde los confines del espacio hasta las profundidades del océano, la curiosidad nos impulsa a explorar. En este viaje, descubriremos 400 curiosidades increíbles que desafían lo que creíamos saber. Prepárense para sorprenderse, porque el mundo está lleno de secretos esperando ser revelados. En el sudeste asiático, los Bajau, conocidos como nómadas del mar, han forjado una existencia única en armonía con el océano. Pasando la mayor parte de sus vidas en barcos o palafitos, estos hábiles navegantes tienen una relación simbiótica con el mar. Pueden sumergirse a profundidades impresionantes, conteniendo la respiración durante periodos extraordinarios. Sus bazos, más grandes que el promedio, actúan como reservorios de oxígeno, permitiéndoles permanecer sumergidos durante largos periodos. Esta capacidad de buceo excepcional les permite acceder a recursos marinos inalcanzables para la mayoría de los humanos. Los Bajau, un testimonio viviente de la adaptabilidad humana, nos recuerdan la estrecha relación entre nuestra especie y el mundo natural. El cuerpo humano es un universo de procesos complejos y maravillosos, un sistema en constante renovación. Aunque pueda parecer estático, nuestro esqueleto es un ejemplo fascinante de esta renovación constante. Cada década, a través de un proceso llamado remodelación ósea, nuestro cuerpo reemplaza completamente su esqueleto. Células especializadas llamadas osteoclastos descomponen el tejido óseo viejo, mientras que los osteoblastos forman hueso nuevo. Este proceso asegura la salud y la resistencia de nuestro esqueleto a lo largo de la vida. La actividad física, por ejemplo, estimula la formación de hueso nuevo, fortaleciendo nuestro esqueleto en respuesta al estrés. Esta capacidad de adaptación es esencial para mantener nuestra movilidad y proteger nuestros órganos vitales. Somos, en cierto modo, una colección de recuerdos celulares, una sinfonía de procesos invisibles que nos mantienen en un estado constante de cambio. En el estado indio de Punjab se alza el magnífico templo dorado de Amritsar, un faro de espiritualidad y maestría arquitectónica. Este venerado santuario, uno de los lugares más sagrados de la religión Sikh, parece flotar sobre la superficie del agua, creando una ilusión óptica impresionante. Rodeado por un extenso complejo de mármol blanco, el templo dorado es un remanso de paz y serenidad. Su cúpula dorada, cubierta con más de 750 kilogramos de oro puro, resplandece bajo el sol. El templo dorado de Amritsar es un testimonio de la capacidad humana para crear belleza y expresar la fe a través de la arquitectura. La caída del muro de Berlín. Un accidente de la historia. El 9 de noviembre de 1989, un evento aparentemente insignificante desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. En una conferencia de prensa rutinaria en Berlín Oriental, Günter Schabowski, un alto funcionario del Partido Comunista, anunció cambios en las regulaciones de viaje. Sin embargo, una redacción ambigua en el comunicado de prensa y la falta de instrucciones claras condujeron a un malentendido monumental. Cuando se le preguntó cuándo entrarían en vigor estas nuevas medidas, Schabowski, visiblemente cansado, respondió: "Ab sofort", inmediatamente. Esta simple palabra desató una ola de euforia y confusión. Las noticias de la apertura del muro se propagaron rápidamente. Miles de personas se congregaron en los puntos de control fronterizos, ansiosas por cruzar al otro lado. Esa noche, el muro de Berlín, un símbolo tangible de la división de la Guerra Fría, se convirtió en un torrente de humanidad. Lluvia de hierro fundido, un clima extremo en el espacio. A años luz de distancia, en un sistema solar lejano, orbita un gigante gaseoso llamado WASP-76b, un mundo tan extremo que desafía nuestra comprensión de la física y la meteorología. Este exoplaneta, bloqueado por las mareas de su estrella madre, experimenta temperaturas diurnas abrasadoras que superan los 2400 grados Celsius. En el lado diurno, la intensa radiación estelar crea un horno cósmico donde los metales como el hierro se transforman en vapor. Los fuertes vientos transportan este vapor metálico hacia el lado nocturno, donde se condensa y se precipita en forma de gotas de hierro fundido. WASP-76b nos recuerda que nuestro sistema solar es solo una pequeña muestra de la variedad y la extrañeza que el cosmos tiene para ofrecer.
El sol nunca se ponía en el Imperio Británico. En la cúspide de su poder, el Imperio Británico se extendía por todo el mundo, abarcando vastos territorios en todos los continentes habitados. Desde las Américas hasta Asia, desde África hasta Oceanía, la bandera británica ondeaba en todos los rincones del globo. Se decía que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico porque siempre había al menos un territorio británico bañado por la luz del día. En su apogeo, el Imperio Británico controlaba aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre y gobernaba sobre una población igualmente impresionante. Su influencia se extendía a la política, la economía, el comercio y la cultura, dejando una huella imborrable en el mundo moderno. A través de una combinación de conquista, diplomacia y comercio, el Imperio Británico acumuló vastas riquezas y recursos. Comprender el auge y la caída del Imperio Británico es esencial para comprender la historia del mundo moderno y sus legados perdurables. En un día frío de diciembre de 1863, en un campo de juego en Londres, Inglaterra, un grupo de caballeros se reunió para participar en un evento histórico, el primer partido oficial de fútbol. Sin embargo, este partido inaugural estaba lejos de ser el deporte organizado y reglamentado que conocemos hoy en día. En ausencia de un conjunto de reglas universalmente aceptado, los equipos de Londres y Sheffield acordaron jugar con una mezcla de reglas de fútbol escolar y rugby. El juego era caótico y a menudo violento, con jugadores más preocupados por infligir dolor que por marcar goles. Sin embargo, a pesar del caos, este partido histórico marcó el nacimiento del fútbol moderno. En el corazón de Edimburgo, Escocia, reside un pingüino rey llamado Nils Olaf, que ostenta un título poco común para un ave caballero del ejército noruego. Esta peculiar tradición comenzó en 1972, cuando un teniente de la Guardia Real Noruega visitó el zoológico de Edimburgo y quedó cautivado por un pingüino rey. Desde entonces, cada vez que la Guardia Real Noruega visita Edimburgo para el Edinburgh Military Tattoo, ascienden de rango a Nils Olaf. Lo que comenzó como una broma divertida se ha convertido en una tradición muy querida, y Nils Olaf ha ascendido en rango a lo largo de los años. Hoy, Nils Olaf, conocido como Sir Nils Olaf, es una celebridad en el zoológico de Edimburgo y su historia es un recordatorio de las tradiciones inusuales y conmovedoras que existen en todo el mundo. En 1952, el mundo se sorprendió con una oferta inusual. El Estado de Israel ofreció la presidencia a Albert Einstein, el físico más famoso del mundo. Recién enviudado y con la salud deteriorada, Einstein, a sus 73 años, no buscaba un cargo político. La oferta, hecha por el primer ministro David Ben-Gurion, reflejaba la profunda admiración que Israel sentía por Einstein. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Einstein declinó cortésmente la oferta. Si bien podemos especular sobre cómo habría sido su mandato, su legado como genio científico y humanista sigue inspirando a generaciones. Hoy en día, McDonald's es sinónimo de comida rápida, con sus arcos dorados reconocibles en todo el mundo. Sin embargo, pocos saben que este imperio global comenzó con humildes comienzos, no con hamburguesas, sino con hot dogs. En 1940, los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron un restaurante drive-in llamado McDonald's Bar-B-Que en San Bernardino, California. En 1948, los hermanos renovaron su restaurante y lo reabrieron como McDonald's, introduciendo un sistema de servicio rápido que llamaron Speedy Service System. En 1954, un vendedor de máquinas de batidos llamado Ray Kroc visitó el restaurante de los hermanos McDonald y quedó impresionado por su eficiencia. Bajo el liderazgo de Kroc, McDonald's se convirtió rápidamente en una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más grandes del mundo, revolucionando la industria alimentaria. Vámonos hasta El Salvador, un país que se rifa con una tradición que te dejará con la boca abierta. Imagínense esto, un festival donde la gente se lanza bolas de fuego, así como lo oyen. Se llama el Festival de las Bolas de Fuego, y sí, es tan intenso como suena. Lo más loco es que esta tradición tiene más de 100 años. Dicen que recuerda una erupción volcánica que hizo de las suyas en el pueblo de Nejapa. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién en su sano juicio se metería a un lugar así? Pues,
Aunque parezca una locura, los participantes se protegen con trapos húmedos y gafas especiales para evitar quemaduras. Vamos, que le echan valor, ¿eh? Una muestra más de que la cultura popular a veces puede ser extrema. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que podemos olvidar cosas sin querer? No, no me refiero a dónde dejaste las llaves, sino a recuerdos más profundos. Pues resulta que nuestro cerebro es como un disco duro inteligente que decide qué información guardar y cuál borrar. A este proceso se le llama olvido activo, y es básicamente el cerebro protegiéndote del estrés y el dolor emocional. Es como si tu mente dijera, esto ya no te sirve, mejor lo bloqueo. Increíble, ¿no? Nuestro cerebro es una máquina perfecta. Vámonos ahora al desierto de Turkmenistán, un lugar que parece sacado de una película de ciencia ficción. Ahí se encuentra un cráter gigante que ha estado en llamas por más de 50 años. Sí, 50 años. Le llaman la puerta del infierno, y no es para menos. Este infierno en la Tierra se creó por accidente en 1971, cuando unos científicos soviéticos estaban buscando gas natural. De repente, el suelo colapsó y formó este cráter enorme. Para evitar que los gases tóxicos se propagaran, decidieron prenderle fuego, pensando que se apagaría en unos días. Pero no, la cosa se salió de control y el fuego sigue ardiendo hasta el día de hoy. Un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Capítulo 5. Un planeta. Donde llueve vidrio. Prepárense para una de esas historias que te hacen agradecer vivir en la Tierra. Existe un planeta llamado HD 1893b donde llueve vidrio. Sí, como lo oyen. Y no es una lluvia ligera precisamente. Los vientos en este planeta alcanzan velocidades increíbles y la atmósfera está llena de partículas de silicato. ¿Resultado? Una lluvia de cristales afilados que caen a velocidades de vértigo. Vamos, que si estuvieras ahí no durarías ni un segundo. Mejor lo vemos desde la comodidad de nuestro planeta. Capítulo 6. Vendieron a Australia como un paraíso, pero era una prisión. ¿Australia? ¿Esa tierra de canguros, koalas y convictos? Pues sí, aunque parezca increíble, este país que hoy en día es sinónimo de progreso y calidad de vida, tuvo un comienzo bastante peculiar. En el siglo XVIII, los británicos no sabían qué hacer con tantos criminales en sus cárceles, así que decidieron enviarlos a un lugar remoto, Australia. Más de 160.000 convictos fueron enviados a esta tierra de oportunidades, que en realidad era una prisión gigante. Lo curioso es que con el tiempo, estos convictos y sus descendientes lograron construir una nación próspera y exitosa. Una historia de resiliencia y superación. Capítulo 7. El deporte más doloroso del mundo. Si creían que el fútbol americano era rudo, esperen a conocer el calcio histórico, un deporte que se juega en Italia desde la época medieval. Imagínense una mezcla de fútbol, boxeo y lucha libre, pero sin reglas claras y con mucha violencia. Los jugadores pueden golpear, patear e incluso estrangular a sus oponentes. De hecho, se dice que es casi imposible terminar un partido de calcio histórico sin alguna fractura. Un deporte no apto para cardíacos, definitivamente. Capítulo 8. Una medusa que es prácticamente inmortal. ¿La fuente de la eterna juventud? Podría estar más cerca de lo que pensamos, y no me refiero a una crema antiarrugas. Existe una medusa llamada Turritopsis dornii, que tiene la increíble capacidad de revertir su ciclo de vida. Cuando envejece o se enferma, simplemente regresa a su estado juvenil y vuelve a empezar. Es como si nosotros pudiéramos convertirnos en bebés cada vez que nos enfermamos. Los científicos están fascinados con esta criatura y su potencial para la medicina regenerativa. Capítulo 9. Nikola Tesla. Dormía solo 2 horas al día. Nikola Tesla, el genio detrás de la corriente alterna y otros inventos revolucionarios, era conocido por sus excentricidades. Una de ellas era su rutina de sueño, o mejor dicho, la falta de ella. Tesla afirmaba que solo dormía 2 horas al día, divididas en pequeñas siestas. Decía que el sueño era una pérdida de tiempo y que prefería dedicar cada minuto a sus investigaciones. ¿Genio o locura?
¿Quién sabe? Pero lo cierto es que Tesla revolucionó el mundo con sus inventos. Capítulo 10. KFC. Se inventó a los 65 años. ¿Creen que ya es tarde para alcanzar el éxito? La historia de Harlan Sanders, el fundador de KFC, demuestra que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Antes de crear su imperio de pollo frito, Sanders tuvo una vida llena de fracasos y dificultades. No fue hasta los 65 años, cuando ya estaba jubilado, que decidió arriesgarlo todo por su receta secreta de pollo frito. Viajó por todo Estados Unidos, ofreciendo su receta a restaurantes, hasta que finalmente encontró a alguien que creyó en él. Y el resto, como dicen, es historia. Y bueno, mi gente, ¿qué les parecieron estas historias? La verdad es que el mundo está lleno de cosas increíbles, ¿no? Imagínate esto. Estás escalando una montaña en China y de repente, ¡bam!, te encuentras con un montón de ataúdes colgando en los acantilados. No es ninguna película de terror, es la realidad en algunas partes de China y Filipinas. Resulta que algunos pueblos indígenas creían que enterrar a sus muertos en alto los acercaba al cielo. Tiene su lógica, ¿no? El tema es que algunos de estos ataúdes tienen más de 500 años. ¿Cómo demonios los subieron ahí arriba? Ni los mejores arqueólogos del mundo lo tienen claro. Escaleras imposibles, cuerdas gigantes, poleas. A saber. Lo que está claro es que ese funeral no se lo perdía nadie. Vale, esta es fuerte. Todos sabemos que el cuerpo humano es una máquina perfecta, ¿verdad? Pero lo que quizás no sepas es que tenemos un segundo cerebro. En el estómago. Se llama sistema nervioso entérico y tiene más de 100 millones de neuronas. Más que la médula espinal. Este cerebro controla todo el proceso digestivo, pero no solo eso. También influye en nuestras emociones. ¿Nunca has sentido mariposas en el estómago cuando estás nervioso? Pues eso es tu segundo cerebro trabajando a tope. Increíble, ¿verdad? Si eres de los que les gusta lo tétrico, esta curiosidad te va a encantar. En la República Checa hay una iglesia que parece sacada de una película de terror. Se llama el Osario de Sedlec y está decorada con huesos humanos. Y no estamos hablando de unos pocos huesos, no. Estamos hablando de más de 40.000 calaveras y huesos formando lámparas, escudos y hasta un altar. Una locura. Dicen que los huesos pertenecieron a víctimas de la peste negra y de guerras medievales. Lo más heavy es que la iglesia sigue activa hoy en día. ¿Te imaginas ir a misa rodeado de huesos? Capítulo 4. Días importantes. El día que un presidente de EU desapareció. El 2 de agosto de 1923, el presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, murió repentinamente. Hasta aquí todo normal, ¿no? El problema es que las circunstancias de su muerte fueron muy extrañas. Su esposa se negó a que le hicieran una autopsia, lo que levantó sospechas. Algunos historiadores creen que fue envenenado, pero nunca se ha podido demostrar. ¿Fue un ataque al corazón? ¿Un complot político? A día de hoy, la muerte de Harding sigue siendo un misterio sin resolver. Capítulo 6. Imperio Británico. La reina que gobernó 2 veces. La historia de la realeza británica está llena de personajes curiosos, pero ninguno como María II de Inglaterra. Esta reina tiene el honor de ser la única en la historia británica en compartir el trono con su esposo. Junto a Guillermo III, formaron una monarquía dual que gobernó Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su reinado estuvo marcado por conflictos políticos y religiosos, pero aún así, lograron mantenerse en el poder durante varios años. María II murió en 1694, pero su legado como la reina que gobernó 2 veces sigue vivo en la historia británica. Capítulo 7. Deporte. La maldición de los 100 años del Benfica. ¿Eres supersticioso? Si la respuesta es sí, esta historia te va a encantar. En 1962, el Benfica era el mejor equipo de fútbol de Europa. Habían ganado 2 Copas de Europa consecutivas y nada parecía poder detenerlos. Pero entonces llegó la tragedia. Su entrenador, Bela Gutmann, abandonó el club tras una disputa salarial. Furioso,
Gutmann lanzó una maldición sobre el equipo. El Benfica no volverá a ganar un título europeo en 100 años. Desde entonces, el Benfica ha perdido 8 finales europeas consecutivas. ¿Casualidad o maldición? Juzguen ustedes mismos. Capítulo 8. Animales. El pez payaso que cambia de sexo. Si pensabas que el cambio de sexo era algo exclusivo de los humanos, estabas muy equivocado. El pez payaso, ese que se hizo famoso gracias a la película Buscando a Nemo, también puede cambiar de sexo. Lo más curioso es que todos los peces payaso nacen machos. Viven en grupos con una hembra dominante y varios machos más pequeños. Si la hembra muere, el macho más grande del grupo se transforma en hembra. Increíble, ¿verdad? La naturaleza siempre nos sorprende. Capítulo 9. Genios. Nikola Tesla y su obsesión con el número 3. Nikola Tesla, el genio detrás de la corriente alterna, era un tipo brillante, pero también un poco excéntrico. Tenía varias manías y obsesiones, pero la más famosa era su fijación con el número 3. Tesla daba 3 vueltas alrededor de un edificio antes de entrar. Se lavaba las manos 3 veces seguidas y solo se alojaba en habitaciones de hotel cuyo número fuera divisible por 3. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que creía que el número 3 era la clave del universo. Sea como sea, la obsesión de Tesla por este número sigue siendo un misterio. Capítulo 10. Marcas famosas de comida, Kellogg's y su oscuro origen. ¿Te gustan los cereales Kellogg's? Pues prepárate para descubrir su oscuro secreto. Resulta que el Dr. John Harvey Kellogg, el creador de los famosos cornflakes, era un ferviente defensor de la abstinencia sexual. Kellogg creía que una dieta vegetariana y la eliminación de ciertos alimentos, como la carne roja y los cereales azucarados, ayudaban a reducir el deseo sexual. De hecho, creó los cornflakes como un alimento insípido y poco apetecible para evitar malos pensamientos. Irónico, ¿verdad? Hoy en día, los cereales Kellogg's son uno de los desayunos más populares del mundo. Nuestro viaje comienza en Nigeria, en la ciudad de Igbo-Ora, hogar de la tasa de natalidad de gemelos más alta del mundo. Caminar por sus calles es encontrarse con estas duplas de la naturaleza con una frecuencia asombrosa. Algunos apuntan a la dieta local, rica en un tubérculo llamado ñame, como posible factor contribuyente. Se cree que este alimento podría estimular la producción de ciertas hormonas que aumentan la probabilidad de embarazos múltiples. Los genetistas también han puesto la mira en el acervo genético de la población de Igbo-Ora. A pesar de las investigaciones, el misterio persiste, envuelto en un halo de fascinación. La ciudad se ha convertido en un imán para aquellos que buscan desentrañar el enigma de los gemelos. Mientras tanto, los habitantes de Igbo-Ora continúan con sus vidas, abrazando la singularidad que los distingue. Nuestra travesía nos lleva a Checoslovaquia en 1968, durante la Primavera de Praga. Este movimiento reformista prometía un futuro más democrático, pero fue sofocado por la invasión del Pacto de Varsovia. Lo sorprendente es que, en algunas ciudades, las tropas invasoras no dispararon una sola bala. La superioridad numérica y la determinación del Pacto de Varsovia fueron suficientes para aplastar el espíritu de la Primavera de Praga. Checoslovaquia se vio privada de su incipiente libertad y sus ciudadanos enfrentaron un régimen opresivo. La Operación Danubio no solo cambió el destino de un país, sino que también tuvo repercusiones en todo el bloque del este. La falta de resistencia armada fue un testimonio de la impotencia frente a una fuerza abrumadora, una fuerza que les robó su voz y su futuro. Nuestro viaje continúa hacia Jerusalén, una ciudad sagrada para el cristianismo, el islam y el judaísmo. Sus calles empedradas y antiguos muros han sido testigos del auge y la caída de imperios. En el corazón de la ciudad vieja, el Muro de los Lamentos se alza como un testimonio de la resistencia y la fe judías. A poca distancia, la cúpula de la Roca, con su brillante cúpula dorada, domina el horizonte. Y en el barrio cristiano, la iglesia del Santo Sepulcro se erige como un recordatorio de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. La presencia de estos 3 lugares sagrados en una sola ciudad ha convertido a Jerusalén en un punto focal de tensiones y aspiraciones. Sin embargo, también ha dado forma a una identidad cultural única.
donde las tradiciones se entrelazan y las influencias se mezclan. Imaginen un día que comienza como cualquier otro, con el sol brillando en el cielo. De repente, sin previo aviso, el cielo comienza a oscurecerse. Esto no es una escena de una película de terror, sino un evento real que ocurrió el 19 de mayo de 1780. Desde las calles de Nueva Inglaterra hasta los bosques de Canadá, el pánico se apoderó de la población. Lo que la gente de esa época no sabía era que la causa de este misterioso oscurecimiento se encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Incendios forestales masivos habían estado ardiendo durante días, liberando enormes columnas de humo y cenizas a la atmósfera. Estas partículas, transportadas por los vientos, crearon un manto opaco que bloqueó la luz solar. El evento, conocido como el Día Oscuro de Nueva Inglaterra, sirve como un recordatorio del poder de la naturaleza. Nuestra búsqueda de lo extraordinario nos lleva ahora a las profundidades del espacio. En planetas gigantes gaseosos como Júpiter y Neptuno, la precipitación adquiere una forma mucho más preciada, diamantes. En estos gigantes gaseosos, las condiciones extremas de presión y temperatura transforman el carbono en brillantes diamantes. Los científicos creen que la formación de estos diamantes es el resultado de la combinación de altas presiones y tormentas eléctricas. Aunque la idea de una lluvia de diamantes pueda parecer tentadora, las condiciones en Júpiter y Neptuno son completamente inhóspitas para la vida. Las temperaturas extremas, las presiones aplastantes y las atmósferas tóxicas hacen que estos planetas sean lugares inimaginablemente hostiles. La mera existencia de estos diamantes extraterrestres nos recuerda la inmensidad y la diversidad del universo. Nuestro viaje nos lleva al siglo XVII, al corazón del Imperio Otomano. El café, traído desde Etiopía, había conquistado rápidamente el paladar de los otomanos. Sin embargo, el sultán Murad IV veía en esta bebida un peligro para el orden social y la moralidad. En 1633, decretó una prohibición total del café en todo el Imperio Otomano. Las cafeterías fueron cerradas por la fuerza, y los bebedores de café furtivo se arriesgaban a severos castigos. La prohibición, lejos de erradicar el consumo de café, lo empujó a la clandestinidad. A pesar de sus esfuerzos, Murad IV no pudo detener la marea del café. La prohibición fue finalmente levantada, y el café recuperó su lugar en la sociedad otomana. Nuestra última parada nos lleva al campo de juego, donde la pasión y la resistencia se fusionaron en un evento sin precedentes. En 2019, un grupo de futbolistas en Inglaterra decidió jugar el partido de fútbol más largo de la historia. Durante 108 horas seguidas, el balón rodó sin cesar. Los jugadores se turnaban para descansar, pero el partido nunca se detuvo. El escenario de esta hazaña épica fue un campo de fútbol en Inglaterra. El partido, además de batir un récord mundial, tenía un noble propósito: recaudar fondos para obras benéficas. Al final, después de más de 4 días de juego ininterrumpido, el pitido final resonó en el campo. Los jugadores, exhaustos pero exultantes, celebraron su logro, conscientes de que habían hecho historia. A ver, banda, ¿se imaginan un idioma que solo hablan 100 personas en el mundo? Pues existe. Se llama Limerick y se habla en una isla remota de Australia. Lo más extraño es que este idioma tiene 4 dialectos, y cada uno es diferente del otro. Es como si en México cada estado tuviera su propio idioma. Una locura. Lamentablemente, Limerick está en peligro de extinción, al igual que miles de idiomas alrededor del mundo. Agárrense que esta historia está de película. En 1968 la CIA quería recuperar un submarino soviético que se había hundido en el Pacífico. ¿Y qué hicieron? Montaron una operación secreta digna de James Bond. Usaron un barco gigante con una garra enorme para sacar el submarino del fondo del mar. Lo más increíble es que lo lograron mantener en secreto durante décadas. Imagínense la cara del mundo cuando se enteraron. Hablemos de misterios vaticanos. El Papa Juan Pablo I solo estuvo 33 días en el cargo antes de morir en 1978. La versión oficial dice que fue un infarto, pero las teorías de conspiración dicen que lo envenenaron por conflictos internos en el Vaticano. Un verdadero enigma.
¿Ustedes qué creen, banda? Capítulo 4. El día que nació Internet. Feliz cumpleaños, Internet. El 29 de octubre de 1969 se envió el primer mensaje a través de esta red que hoy en día no podemos vivir sin ella. Lo curioso es que el mensaje solo decía "lo". Imagínense si se hubiera caído el sistema antes de enviar la L. ¿Quién diría que ese pequeño paso sería el inicio de la revolución digital que conecta al mundo entero? Capítulo 5. La luna se está alejando. Adiós, eclipses totales. Resulta que la luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año. Parece poco, pero en millones de años, la luna estará tan lejos que ya no veremos esos espectaculares eclipses. Y eso no es todo. Sin la luna, la Tierra sufriría cambios drásticos en su clima y mareas. Más nos vale cuidar a nuestra compañera espacial. Capítulo 6. La batalla más absurda de la historia. ¿Se imaginan un ejército atacándose a sí mismo? Pues pasó. En 1788, el ejército otomano tuvo un pequeño accidente en la batalla de Karansebes. Unos soldados borrachos confundieron a sus compañeros con el enemigo y empezaron a disparar. La confusión llevó a una masacre interna antes de que se dieran cuenta de su error. Una batalla épica, de lo absurda. Hablemos de héroes del fútbol. En la final del Mundial de 1962, el portero Bert Trautmann jugó casi toda la segunda mitad con el cuello roto. ¡Con el cuello roto, banda! Sin saber la gravedad de su lesión, siguió jugando como un campeón y ayudó a su equipo a ganar. Un ejemplo de resistencia y amor al deporte. Capítulo 8. El pájaro más inteligente del mundo. ¿Pensaban que solo los humanos usaban herramientas? Pues no. Los cuervos de Nueva Caledonia son unos verdaderos genios. Usan palitos para sacar insectos de los troncos, igual que algunos primates. Y eso no es todo, pueden resolver problemas complejos y hasta recordar caras humanas. Más inteligentes que muchos, la verdad. Capítulo 9. Einstein. Reprobó matemáticas. Todos hemos escuchado el mito de que Einstein era un mal estudiante y que reprobó matemáticas. Falso. Einstein siempre fue un genio. Lo que pasa es que no soportaba el aprendizaje tradicional y las reglas estrictas de la escuela. Un rebelde con causa. Quizás por eso revolucionó la física con sus ideas fuera de lo común. Capítulo 10. El crucero que se tragó el triángulo. El Triángulo de las Bermudas siempre ha estado rodeado de misterio, y esta historia lo confirma. En 1918, el USS Cyclops, un lujoso crucero, desapareció en esa zona con más de 300 personas a bordo. Nunca se encontró rastro del barco ni de sus tripulantes. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza. Un misterio sin resolver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Su compa Increíbleco les trae hoy un video que está de locos. Desde rituales extraños hasta operaciones militares secretas, pasando por hitos históricos y el enigmático universo. En este video te contaré 10 datos curiosos que te dejarán con la boca abierta. Quédate hasta el final porque el número 10 te sorprenderá. Arrancamos este viaje de curiosidades en Tailandia, un país que ya sabemos que es un estuche de sorpresas. Cada año, en la ciudad de Lopburi, la gente celebra el Festival del Mono con un banquete enorme para los monos, montañas de frutas, dulces, manjares, todo para nuestros amigos peludos. Según la tradición, darle buena comida a los monos atrae la prosperidad y la buena suerte. Es como una ofrenda. Y bueno, viendo las imágenes parece que los monos lo disfrutan al máximo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo tenía planes para Europa, también tenía en la mira a Latinoamérica. Documentos secretos revelaron que los nazis tenían planes para expandir su influencia en países como Argentina y Brasil. Afortunadamente, nunca lograron establecerse en Sudamérica, pero esta historia nos demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Menos mal que no contaban con la astucia latina. ¿Se imaginan vivir con la idea de que el mundo se va a acabar? Pues eso fue lo que pasó en el año 999.
Mucha gente creía que con la llegada del año 1000, llegaba también el apocalipsis. Se decía que el fin del mundo estaba cerca y que el año 1000 marcaría el inicio del juicio final. Imagínense el pánico. Mucha gente lo dejó todo: sus casas, sus trabajos, sus pertenencias, hasta regalaron su dinero. Se prepararon para el gran final. Pero el 1 de enero del año 1000 llegó y no pasó absolutamente nada. Nos vamos ahora al año 1983, en plena Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba que cortaba. Y en medio de esa tensión, un hombre llamado Stanislav Petrov se convirtió en el héroe que nadie conocía. Petrov era un oficial soviético que trabajaba en un centro de detección de misiles. Un día, el sistema de alarma se volvió loco. Detectaba que Estados Unidos había lanzado misiles nucleares hacia la Unión Soviética. Imagínense el caos. Todos entraron en pánico, pero Petrov mantuvo la calma. Algo no le cuadraba. Tenía un presentimiento, una corazonada, y decidió no informar a sus superiores. Afortunadamente, su intuición era correcta. El sistema había fallado, y gracias a la sangre fría de Petrov, se evitó una guerra nuclear a gran escala. Este hombre merece un monumento, un aplauso, de todo. En 1973, el astronauta Bruce McCandless II hizo historia al convertirse en la primera persona en flotar libremente en el espacio, sin estar atado a ninguna nave. McCandless utilizó un sistema de propulsión con mochilas a chorro para moverse, pero aún así, la situación era de alto riesgo. Afortunadamente, todo salió bien, y McCandless pudo regresar a la nave sin problemas. Nos vamos ahora al Imperio Otomano, una época de sultanes, harenes y ¿asesinatos familiares? Resulta que cuando un nuevo sultán subía al trono, tenía una costumbre bastante peculiar, por no decir macabra. Para evitar que sus hermanos le disputaran el poder, los mandaba a ejecutar, así de radical. Con el tiempo, la tradición se suavizó un poco, y en lugar de matar a sus hermanos, los encerraban de por vida en una sección del palacio. Un poco menos cruel, pero igual de impactante. A los amantes del fútbol les va a encantar esta historia. ¿Se imaginan un partido que dure 35 horas seguidas? Pues sucedió. En 2016, en Inglaterra, se jugó el partido de fútbol más largo de la historia. Los jugadores se turnaban para descansar, porque jugar 35 horas seguidas es de locos. Lo más increíble es que no lo hicieron por romper un récord, sino para recaudar fondos para caridad. Eso sí que es amor al fútbol. Me pregunto si al final del partido todavía tenían energía para celebrar. Nemo, o Nema. Prepárense para conocer al pez más versátil del océano, el pez payaso. Estos coloridos peces tienen la increíble habilidad de cambiar de sexo. Si la hembra del grupo muere, el macho dominante se transforma en hembra para asegurar la supervivencia de la especie. Un verdadero ejemplo de adaptación. Así que ya saben, Nemo podría haber sido Nema en cualquier momento. El genio que no dormía. ¿Se consideran trasnochadores? Pues no le llegan ni a los talones a Nikola Tesla, el genio detrás de la electricidad moderna. Se dice que Tesla dormía solo 2 horas al día. Afirmaba que su mente estaba tan activa que no necesitaba más descanso. Imaginen la cantidad de trabajo que podía hacer con tantas horas extra. Un verdadero adicto al trabajo. Sin embargo, esta rutina extrema le pasó factura a su salud con el paso de los años. El crucero fantasma del Triángulo de las Bermudas. En 1963, un crucero de lujo llamado SES Marine Sulphur Queen desapareció sin dejar rastro en el misterioso Triángulo de las Bermudas. El barco, con 39 personas a bordo, se desvaneció en el aire. Nunca se encontraron restos del naufragio, ni cuerpos, absolutamente nada. ¿Qué pasó con el SES Marine Sulphur Queen? La respuesta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Empezamos fuerte, familia, porque nos vamos directos a la selva amazónica, hogar de la tribu Yanomami. Esta gente lleva una vida tradicional, alejada de la tecnología y las comodidades del mundo moderno. Pero lo que realmente llama la atención es su particular forma de honrar a sus muertos. Olvídate de funerales tristes y lápidas frías. Los Yanomami tienen una visión mucho más
espiritual? Digamos que para ellos, la muerte no es un adiós definitivo, sino una transformación. Cuando un miembro de la tribu fallece, lo primero que hacen es incinerar el cuerpo. Pero aquí viene lo fuerte: las cenizas no se esparcen al viento ni se entierran, no. Las cenizas se mezclan con una sopa de plátano, una especie de brebaje especial que luego se bebe en comunidad. Lo hacen porque creen que, al ingerir las cenizas, el espíritu del difunto se integra en ellos, permaneciendo así vivo en su interior. Al final, lo importante es el significado que le dan, y para los Yanomami, es una forma de mantener vivos a sus seres queridos, de llevarlos siempre consigo. De la selva amazónica nos teletransportamos al corazón de Italia, al mismísimo Vaticano, para conocer al ejército más pequeño del mundo, la Guardia Suiza Pontificia. Y sí, cuando digo pequeño, es pequeño de verdad, ¿eh? Olvídate de miles de soldados armados hasta los dientes. Aquí estamos hablando de un ejército que no llega ni a los 140 miembros. Menos que un equipo de fútbol. Pero ojo, que no se te ocurra subestimarlos. Estos tipos son serios, muy serios. Para empezar, son los encargados de proteger al Papa desde hace más de 500 años. Ahí es nada. Y aunque su uniforme parezca sacado de un cuadro del Renacimiento, no te dejes engañar por las apariencias. Debajo de esas armaduras de colores llamativos y esos cascos con plumas, se esconden soldados altamente entrenados y equipados con armas modernas. Los requisitos son claros: ser hombre, suizo, católico, soltero, al menos los que son menores de 30 años, medir más de 1,74 y tener una formación impecable. Vamos, que entrar en la Guardia Suiza es más difícil que entrar en la Universidad de Harvard. Y de un lugar sagrado a otro. En esta ocasión, nos vamos a Grecia, al monte Athos, una península que es como un mundo aparte, un lugar anclado en el pasado donde rigen leyes y costumbres que te dejarán con la ceja levantada. Imagina un lugar donde las mujeres tienen prohibida la entrada. No, no es una broma de mal gusto, es una realidad. Desde hace más de 1000 años el monte Athos es un territorio exclusivamente masculino. Y cuando digo exclusivamente, es exclusivamente. Nada de mujeres, ni siquiera animales hembras. La única excepción son las gatas, que se permiten para controlar la población de ratones. El monte Athos es un importante centro monástico ortodoxo, y según la tradición, la presencia de mujeres podría distraer a los monjes de su camino espiritual. Una tradición que, como os podéis imaginar, ha generado mucha polémica a lo largo de los años. Organizaciones de derechos humanos y grupos feministas han criticado duramente esta prohibición, considerándola discriminatoria y anacrónica. Así que ya sabes, si eres mujer y quieres visitar este lugar histórico, tendrás que conformarte con verlo de lejos. Capítulo 4. Título: El día que desapareció del calendario. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro calendario tiene esta estructura tan peculiar? ¿Por qué febrero tiene solo 28 días? ¿Y por qué septiembre, que significa séptimo, es el 9º mes del año? Pues bien, la respuesta a estas preguntas, y a muchas otras, se encuentra en el calendario gregoriano, el que usamos actualmente en la mayor parte del mundo. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII decidió reformar el calendario juliano, que era el que se utilizaba hasta entonces. El problema del calendario juliano era que no era del todo preciso, lo que provocaba que la fecha de la Pascua se fuese desfasando con respecto al equinoccio de primavera. Para solucionar este problema, Gregorio XIII introdujo una serie de cambios, entre ellos, la eliminación de 10 días del calendario. Así es, de la noche a la mañana, el 4 de octubre de 1582 pasó a ser el 15 de octubre. Imagina el caos que se generó en aquella época. La gente se despertó un día y descubrió que había perdido 10 días de su vida. Capítulo 5. Título: Venus, el planeta donde los días son más largos que los años. Dejamos la Tierra por un momento para adentrarnos en las profundidades del espacio, concretamente al segundo planeta del sistema solar, Venus. Conocido como el lucero del alba o el lucero vespertino, Venus es un planeta fascinante y misterioso, con una atmósfera densa y tóxica, temperaturas infernales y días más largos que sus años. Sí, como lo oyes. En Venus, un día dura más que un año. ¿Cómo es posible?
Pues por la peculiar rotación de este planeta. Mientras que la Tierra tarda 24 horas en girar sobre su eje, lo que llamamos un día, Venus tarda la friolera de 243 días terrestres en completar una rotación. Y por si esto fuera poco, Venus tarda 225 días terrestres en dar una vuelta completa al Sol, lo que llamamos un año. Es decir, que en Venus, el Sol sale y se pone solo una vez, cada 176 días terrestres. Imagina lo extraño que sería vivir en un lugar así. Capítulo 6. Título: La isla que cambió de manos 30 veces. Volvemos a la Tierra, pero esta vez nos vamos al Caribe, a una pequeña isla llamada San Bartolomé. Un paraíso tropical con playas de ensueño, aguas cristalinas y una historia digna de una película de piratas. Y es que esta pequeña isla tiene el dudoso honor de haber sido el escenario de una disputa territorial que se prolongó durante siglos. Durante los siglos XVII y XVIII, San Bartolomé cambió de manos más de 30 veces. Sí, has oído bien, 30 veces. Cada vez que una nación la conquistaba, la otra la reclamaba poco después. Al final, la isla acabó en manos de Francia, que la conserva en la actualidad. Pero los habitantes de San Bartolomé todavía bromean diciendo que nunca saben realmente a qué país pertenecen. Aficionados al baloncesto, preparaos para descubrir el origen, digamos, peculiar de vuestro deporte favorito. Y es que, aunque parezca mentira, el baloncesto no siempre se jugó con aros y pelotas naranjas. Corría el año 1891 cuando James Naismith, un profesor de educación física de la IMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, en Springfield, Massachusetts, recibió el encargo de crear un nuevo deporte para mantener a sus alumnos activos durante los meses de invierno. Naismith buscaba un deporte que no fuera tan violento como el fútbol americano, pero que a la vez permitiera a los jugadores descargar energía. Y así, inspirándose en un antiguo juego maya llamado Poc-Tapoc, se le ocurrió la idea del baloncesto. Pero claro, en aquella época no había tiendas de deportes donde comprar aros y redes. ¿Su solución? Utilizar 2 canastas de duraznos como objetivo. Cada vez que un jugador encestaba, alguien tenía que subirse a una escalera para recuperar la pelota. Los delfines, esos animales inteligentes y juguetones que tanto nos fascinan, también guardan algunos secretos sorprendentes. Y uno de ellos es su peculiar forma de dormir. ¿Te imaginas dormir con un ojo abierto? Pues eso es precisamente lo que hacen los delfines. Los delfines, al igual que otros mamíferos marinos, necesitan subir a la superficie para respirar. Para evitarlo, los delfines han desarrollado la increíble capacidad de dormir con solo la mitad de su cerebro. Mientras una mitad del cerebro descansa, la otra mitad permanece activa, controlando la respiración y vigilando los alrededores. Albert Einstein, el genio que revolucionó la física con su teoría de la relatividad, también fue protagonista de una historia digna de una película de misterio: el robo de su cerebro. Cuando Einstein murió en 1955, se le practicó una autopsia en el hospital de Princeton, Nueva Jersey. El encargado de realizarla fue el Dr. Thomas Harvey, un patólogo que, por lo visto, era un gran admirador del genio. Tan grande era su admiración que, sin el consentimiento de la familia, Harvey decidió extraer el cerebro de Einstein y conservarlo para su estudio. Durante décadas, el paradero del cerebro de Einstein fue un misterio. Finalmente, la historia salió a la luz y el cerebro de Einstein fue devuelto al hospital de Princeton. Y terminamos nuestro viaje por las curiosidades del mundo con un medicamento que seguro que todos conocéis: la aspirina. Este analgésico, utilizado para aliviar el dolor de cabeza, la fiebre y la inflamación, es uno de los más populares del mundo. Pero lo que quizás no sepas es que la aspirina tiene su origen en la naturaleza. Mucho antes de que la farmacéutica Bayer la sintetizara en 1899, los antiguos egipcios y griegos ya utilizaban la corteza del sauce blanco como remedio natural para combatir el dolor y la fiebre. Y es que la corteza del sauce contiene salicina, un compuesto químico que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias similares a las del ácido acetilsalicílico, el principio activo de la aspirina. Así que ya sabes, la próxima vez que te tomes una aspirina, recuerda que estás utilizando un remedio milenario, utilizado por nuestros antepasados para aliviar sus dolencias. A ver, ¿qué
quién aquí sabe por qué nuestro calendario se llama gregoriano? Pues sí, raza, por un papa. Resulta que antes usábamos el calendario juliano, pero tenía un pequeño errorcito, de 11 minutitos al año. Parecerá poco, pero imagínense eso acumulado por siglos. La Navidad ya estaría en verano. Menos mal el Papa Gregorio XIII llegó al quite en 1582 y nos puso en orden. Imagínense la chamba de cambiar todos los calendarios del mundo en esa época. Sin computadoras ni nada. Y hablando de cosas que parecen sencillas, ¿se han preguntado alguna vez por qué la Pascua cambia de fecha cada año? Pues también tiene que ver con este rollo de los calendarios y cómo se sincronizan con los ciclos lunares. Un saludito al Papa Gregorio XIII por allá en el cielo, por mantener nuestro calendario en orden. Todos ubicamos a Suiza, ¿verdad? Famosos por su chocolate, sus paisajes de postal y por ser neutrales en las guerras. Pero no crean que son unos angelitos indefensos. Resulta que el ejército suizo es cosa seria, y para muestra, un botón. Sus soldados llevan cuchillos suizos como herramienta oficial. Sí, esos mismos que tienen de todo. Navaja, tijeras, destapador. Pero eso no es todo, raza. Suiza tiene suficientes refugios subterráneos para proteger a toda su población en caso de guerra nuclear. O sea, que mientras otros países se pelean, ellos se van a sus búnkeres con sus quesos y chocolates a esperar que pase la tormenta. Eso sí que es estar preparados. Y bueno, no los culpo. Con lo bonito que es Suiza, yo también la defendería con uñas y dientes, o mejor dicho, con un buen cuchillo suizo. ¿Se imaginan vivir en un búnker por meses? Yo creo que me volvería loco. Pero bueno, es mejor eso que... ya saben. Vámonos ahora hasta la India, donde el río Ganges es considerado sagrado por millones de personas. Y no es para menos, raza, porque este río es vida para la región. Pero aquí viene lo curioso. Su agua tiene propiedades antibacterianas. Así como lo oyen, científicos han descubierto que el Ganges está lleno de bacteriófagos, unos virus microscópicos que se comen a las bacterias. Son como pequeños guerreros purificadores. Por eso, aunque el río no siempre se vea cristalino, su agua tiene fama de ser pura. No sé ustedes, pero yo no me atrevería a probarla así como así. ¿Se imaginan que el secreto para la eterna juventud esté en el Ganges? Bueno, mejor no nos emocionemos, que luego nos salen con cada cosa. Capítulo 4. Aduana espacial. Los trámites nunca terminan. El 20 de julio de 1969. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convierten en los primeros seres humanos en pisar la Luna. Un momento histórico para la humanidad. Pero aquí viene lo curioso. ¿Saben qué fue lo primero que tuvieron que hacer al regresar a la Tierra? Llenar formularios de aduana. Sí, raza, ni los astronautas se salvan del papeleo. Imagínense la escena. Llegan los héroes del espacio con sus trajes espaciales y sus caras de ya nos podemos ir a descansar, y les ponen un montón de papeles para declarar que traían muestras de rocas y polvo lunar. ¡Increíble! ¿Se imaginan la cara de los de la aduana? A ver, ¿y esto qué es? ¿Polvo lunar? Ajá, sí, cómo no. ¿Y me vas a decir que fuiste a la Luna en esa navecita? Capítulo 5. Un mensaje a las estrellas. ¿Nos estarán escuchando? En 1977, la NASA lanzó al espacio la sonda Voyager 1, una especie de mensajera espacial que lleva consigo un disco de oro con información sobre la Tierra y la humanidad. Es como una botella lanzada al océano cósmico, esperando que alguien la encuentre. Este disco contiene saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza, música de diferentes culturas, hasta un saludo del entonces presidente de los Estados Unidos. Es una cápsula del tiempo que viaja por el espacio, con la esperanza de que algún día alguna civilización extraterrestre la encuentre y conozca un poquito de nosotros. ¿Se imaginan que algún día recibamos respuesta? Sería un momento histórico, sin duda. ¿Y qué tal si los extraterrestres son fans de la música disco? Con la música que les mandamos, seguro arman una fiesta intergaláctica. Capítulo 6. El océano. Un universo inexplorado bajo nuestros pies. Sabemos más de la superficie de Marte que del fondo del océano. Así como lo oyen. El océano es un lugar misterioso y fascinante que apenas hemos comenzado a explorar. De hecho,
Se estima que conocemos menos del 5% de todo lo que hay ahí abajo. Imagínense todas las criaturas extrañas y maravillosas que deben habitar las profundidades del mar. Seres que ni siquiera podemos imaginar. Y si hablamos de profundidades, no podemos dejar de mencionar la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del océano. Ahí abajo, la presión es tan fuerte que aplastaría a un humano como si fuera una lata de refresco. ¿Se imaginan lo que sería bajar hasta ahí en un submarino? Un viaje al centro de la Tierra. ¿A quién le gusta correr? ¿Y quién ha corrido un maratón? ¡Mis respetos! 42 kilómetros no son cosa fácil. Pero, ¿saben por qué el maratón tiene esa distancia tan específica? Pues por culpa de una reina. Resulta que en los Juegos Olímpicos de 1908, que se celebraron en Londres, la familia real británica quiso que la carrera empezara en el castillo de Windsor y terminara justo enfrente del palco real del Estadio Olímpico. Y para que la reina Alexandra pudiera ver la salida desde su balcón, le agregaron 195 metros al recorrido original. Así que ya lo saben, corredores. La próxima vez que sufran en el kilómetro 40, acuérdense de la reina Alexandra y su capricho real. Capítulo 8. La ballena azul, el animal más grande que ha existido en la Tierra. Imaginen un ser tan grande que un autobús escolar podría caber en su boca. Pero lo más impresionante de todo es su corazón, tan grande que un humano podría nadar por sus arterias. Es como una piscina olímpica llena de sangre. Y eso no es todo. Su latido es tan potente que puede escucharse a más de 3 kilómetros de distancia. Es como un tambor gigante resonando en el océano. Lamentablemente, la caza indiscriminada ha puesto a esta especie en peligro de extinción. Tenemos que cuidar a estos gigantes del mar. Capítulo 9. Nos vamos al antiguo Egipto, una civilización llena de misterios y curiosidades. ¿Sabían que los faraones se afeitaban todo el cuerpo, incluidas las cejas y las pestañas? Sí, como lo oyen. Lo hacían por higiene y para evitar los piojos, que en esa época eran un problema muy común. Pero como no podían andar por ahí con la cabeza descubierta bajo el sol del desierto, usaban pelucas hechas con cabello humano. Eran pelucas muy elaboradas y costosas, un símbolo de poder y estatus social. Imagínense la escena. Un faraón con la cabeza rapada, pero luciendo una peluca espectacular, un look muy particular. Capítulo 10. ¿Quién no reconoce el logo de Apple? Una manzana mordida, simple pero icónico. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué tiene ese mordisco? Pues no es porque a Steve Jobs le gustaran las manzanas a mordidas. Resulta que el diseñador del logo, Rob Janoff, lo hizo así para que la gente no confundiera la manzana con una cereza. Imagínense el desastre. Y otra curiosidad, el logo de Apple ha cambiado varias veces a lo largo de su historia. El primer diseño, creado en 1976, mostraba a Isaac Newton sentado bajo un árbol, con una manzana a punto de caerle en la cabeza. Un poco diferente al logo actual, ¿no creen? Nuestra primera parada nos lleva a las visiones escalofriantes de Baba Vanga, la mística búlgara que muchos consideran la Nostradamus del siglo XX. Sus aciertos, como la tragedia del Kursk o el ascenso de ISIS, la han convertido en una figura de culto. Para el 2025, Baba Vanga predijo un año de tensiones geopolíticas sin precedentes, un polvorín a punto de estallar, potencias enfrentadas en una danza macabra de poder, donde un paso en falso podría desencadenar un conflicto a escala global. Nostradamus, el enigmático profeta del siglo XVI, se suma al coro de voces que anuncian un cambio radical en el orden mundial. En sus crípticas cuartetas, Nostradamus habla de una nueva figura de poder que emerge del caos, un líder carismático pero implacable. ¿Será este nuevo líder un salvador o un tirano? ¿Unificará a las naciones o las arrastrará a una nueva era de oscuridad? Dejemos atrás el tablero geopolítico, porque la siguiente parada en nuestro viaje nos lleva a un terreno aún más impredecible, la furia de la propia naturaleza. Baba Vanga también habló de un evento natural devastador para el 2025, un cataclismo de tal magnitud que dejaría cicatrices imborrables en el planeta y en la memoria colectiva. Imaginen, si se atreven, un terremoto colosal que sacude los cimientos de la civilización.
o quizás un volcán dormido durante siglos, despertando con una furia primigenia, escupiendo ríos de lava y ceniza que oscurecen el cielo. Algunos mencionan el supervolcán de Yellowstone, cuya erupción tendría consecuencias catastróficas a nivel global. Otros creen que la amenaza se esconde bajo las aguas del Pacífico, en la zona conocida como el Anillo de Fuego. Sea cual sea la fuente de la devastación, una cosa es clara: el 2025 nos recuerda que somos huéspedes en un planeta que sigue sus propias reglas. No todos son sombras y presagios apocalípticos en nuestro viaje al 2025. En medio de las predicciones de caos y destrucción, también hay espacio para la esperanza. En esta ocasión, el vidente que nos guía es Craig Hamilton Parker, un británico conocido por sus predicciones precisas sobre eventos como el Brexit y la elección de Donald Trump. Para el 2025, Hamilton Parker prevé una revolución tecnológica sin precedentes. Imaginen un mundo donde la inteligencia artificial ya no es una promesa lejana, sino una realidad cotidiana. Máquinas capaces de aprender, de pensar, de tomar decisiones por sí mismas, liberando a la humanidad de tareas repetitivas. Y hablando del espacio, el 2025 podría ser el año en que finalmente rompamos las cadenas de la gravedad y nos lancemos a la conquista del cosmos. Numerosos astrólogos y videntes coinciden en que estamos a punto de presenciar descubrimientos espaciales que cambiarán para siempre nuestra comprensión del universo. Pero no cantemos victoria antes de tiempo, amigos. La situación actual es solo la calma antes de la tormenta, porque la senda hacia el futuro no está exenta de obstáculos. Cada paso que damos está lleno de incertidumbres y desafíos. Y uno de los más amenazantes, según las visiones de Craig Hamilton Parker, es una crisis económica global de consecuencias devastadoras. Sus predicciones no son meras especulaciones, sino advertencias basadas en patrones históricos y análisis detallados. Imaginen un mundo donde el dinero, tal como lo conocemos, pierde su valor. Un escenario donde la inflación se dispara y el poder adquisitivo se desploma. Las bolsas se desploman, los bancos cierran sus puertas, y la economía global se precipita en un abismo de incertidumbre y desesperación. Los mercados financieros, que una vez parecían invencibles, se desmoronan ante nuestros ojos. Millones de personas pierden sus empleos, sus ahorros, sus hogares, mientras la sombra del hambre y la violencia se extiende por el planeta. La desesperación se convierte en la nueva norma. Economistas y analistas de todo el mundo han señalado la creciente desigualdad, la deuda descontrolada y la especulación financiera como señales de alarma. Estos problemas no son nuevos, pero su magnitud actual es alarmante. ¿Será el 2025 el año en que la burbuja finalmente explote? ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones pasadas? ¿Seremos testigos del fin del capitalismo tal como lo conocemos? Un sistema que ha dominado el mundo durante siglos podría estar al borde del colapso. La crisis, según Hamilton Parker, podría allanar el camino para un nuevo sistema económico basado en monedas digitales y en una distribución más justa de la riqueza. Un cambio que podría transformar la manera en que entendemos el valor y la economía. Un cambio radical que podría redefinir el contrato social y sentar las bases para un futuro más sostenible e igualitario. La cooperación y la solidaridad podrían convertirse en los pilares de una nueva era. En medio de la turbulencia, de las predicciones de guerras, desastres naturales y crisis económicas, emerge una luz tenue pero persistente. Esta luz representa la esperanza y la posibilidad de un cambio profundo en la conciencia colectiva de la humanidad. Diversos videntes, entre ellos la reconocida Sylvia Browne, fallecida en 2013, han hablado del 2025 como el inicio de una nueva era espiritual. Según sus visiones, este año marcará el comienzo de una transformación significativa en la forma en que percibimos y vivimos nuestras vidas. Un despertar de la conciencia que llevará a las personas a buscar un sentido más profundo a sus vidas, a conectar con su propia esencia y con la naturaleza. Este despertar no solo será individual, sino que también se manifestará en comunidades enteras que buscan un propósito común. Imaginen un mundo donde el materialismo y el consumismo desenfrenado dan paso a valores más espirituales.
Un mundo donde la prioridad no es acumular bienes materiales, sino cultivar relaciones significativas y vivir en armonía con el entorno. Donde la búsqueda de la felicidad se centra en la conexión humana, en la compasión, en la solidaridad. En este nuevo paradigma, la verdadera riqueza se mide por la calidad de nuestras relaciones y el bienestar de nuestras comunidades. Este despertar espiritual, según las visiones, no será un proceso individual aislado, sino un fenómeno colectivo que unirá a la humanidad frente a los desafíos del futuro. Será una ola de cambio que tocará todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la economía, pasando por la cultura y la educación. Un cambio de paradigma que nos llevará a replantearnos nuestra relación con el planeta, con los demás seres vivos y con nosotros mismos. Este nuevo enfoque nos invitará a vivir de manera más consciente y respetuosa, promoviendo un futuro más sostenible y armonioso para todos. Y llegamos al final de nuestro viaje, al umbral de lo desconocido. Un lugar donde las sombras se alargan y las preguntas se multiplican. Aquí, en este punto de inflexión, nos enfrentamos a la incertidumbre del futuro. Un lugar donde las profecías se vuelven más oscuras, más enigmáticas, y donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina. Las calles vacías y las ruinas antiguas nos recuerdan que el pasado y el futuro están entrelazados en un ciclo eterno. Porque no podemos hablar del 2025 sin mencionar las profecías de fin del mundo. Estas predicciones han capturado la imaginación de la humanidad durante siglos, alimentando tanto el miedo como la esperanza. Predicciones que hablan de eventos cósmicos, de impactos de asteroides, de cataclismos que podrían cambiar el curso de la historia, de fenómenos astronómicos que sacudirán los cimientos del universo. La vastedad del cosmos nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra vulnerabilidad. Intérpretes de Nostradamus y Baba Vanga coinciden en que el 2025 podría ser un año de grandes cambios a nivel cósmico. Sus visiones, aunque a menudo crípticas, nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Algunos hablan de un cambio de polos, un fenómeno geomagnético que provocaría desastres naturales de magnitudes inimaginables. La Tierra misma podría transformarse de maneras que apenas podemos comprender. Un fenómeno geomagnético que provocaría desastres naturales de magnitudes inimaginables. Terremotos, huracanes y otros desastres podrían convertirse en la nueva norma. Otros mencionan la posibilidad de una llamarada solar gigante, capaz de freír nuestros sistemas eléctricos y sumir al mundo en un caos tecnológico. La dependencia de la tecnología podría convertirse en nuestra mayor vulnerabilidad. Capaz de freír nuestros sistemas eléctricos y sumir al mundo en un caos tecnológico. Imaginemos un mundo sin electricidad, donde la oscuridad y el silencio reinen. Y por supuesto, no podemos olvidar la amenaza siempre presente de un impacto de asteroide. Un evento que podría borrar civilizaciones enteras en un instante. Pero, ¿y si estas profecías de fin del mundo no fueran más que metáforas? Símbolos de un cambio profundo, no en el plano físico, sino en el espiritual. Tal vez, estas visiones apocalípticas sean un llamado a la introspección y al crecimiento personal. Símbolos de un cambio profundo, no en el plano físico, sino en el espiritual. Quizás el verdadero cambio que necesitamos no sea externo, sino interno. Quizás el 2025 no marque el fin del mundo, sino el fin de una era de egoísmo, de materialismo, de desconexión con la naturaleza, un amanecer de una nueva conciencia, sino el fin de una era de egoísmo, de materialismo, de desconexión con la naturaleza. Un despertar colectivo hacia una vida más consciente y armoniosa, de desconexión con la naturaleza. Un retorno a nuestras raíces, a una relación más equilibrada con nuestro entorno. Quizás, y solo quizás, el 2025 sea el año en que la humanidad despierte de su letargo y decida construir un futuro diferente. Un futuro donde la colaboración y la compasión sean nuestras guías. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por las profecías del 2025. Un viaje que nos ha llevado desde las cumbres del progreso tecnológico hasta el abismo de la destrucción, pasando por la esperanza de un despertar espiritual colectivo. ¿Qué pensar de todo esto? ¿Son estas profecías una ventana al futuro o simples especulaciones sin fundamento? La respuesta, como siempre, está en cada uno de nosotros. El 2025 se acerca, y con él,
un torbellino de posibilidades. ¿Será un año de esperanza o de desolación? La decisión, amigos, está en nuestras manos.